Muy buenos días. Hoy vamos a ver la segunda entrega de 6 tapas imprescindibles. Si no has visto la primera parte, aquí tienes un enlace para que puedas verla. Soy Guille Rodríguez y te invito a que te suscribas a mi canal si todavía no lo has hecho. Vamos a verlas porque son muy fáciles. Brandada de bacalao. Vamos a utilizar bacalao que vamos a poner a desalar y yo voy a utilizar unas migas de bacalao que les voy a dar un buen enjuague y las voy a semi-desalar simplemente dejándolas una hora en la nevera. Luego cambiaré el agua y le dejaré una hora más. Lo pongo en esta agua limpia y ya está. Mientras se desala el bacalao, vamos a poner a cocer una patata mediana con piel y un buen puñado de sal durante 30 minutos hasta que esté blandita. También puedes utilizar bacalao desalado ya. Sacaremos la patata cuando esté bien cocida y la dejaremos templar. Vamos a pelar y filetear un par de dientes de ajo. En una sartén pon a calentar un buen chorro de aceite de oliva suave y dora las láminas de ajo para después retirarlas. Apaga el fuego y sumerge las láminas de bacalao y déjalas en el aceite hasta que se enfríen. Cuando el bacalao haya enfriado, saca algunas láminas y resérvalas para la decoración. Pela la patata y machácala en un bol con un tenedor o con un chafapatatas. Añade un poquito de leche caliente y trabaja la mezcla. Añade un poquito de sal, pero no mucha. Recuerda que el bacalao lo tenemos en medio salazón casi. Y un poquito de nuez moscada. Añade las láminas de bacalao confitado y mezcla y machaca todo hasta que se convierta en una mezcla homogénea. Añade un poco más de leche y añade también un poco de aceite del confitado del bacalao. Sigue trabajando la mezcla hasta que emulsione un poquito, quede brillante y homogénea. Rectifica el punto de sal y añade un poco de pimienta blanca. Sirve a temperatura ambiente. Terminaremos nuestra brandada con unas láminas de ajo frito del que teníamos reservado. Unas láminas de bacalao del que habíamos confitado antes. Y espolvorea con un poco de perejil fresco recién picado. Ensaladilla. Para la ensaladilla vamos a poner a cocinar todos los ingredientes juntos partiendo de agua fría, la patata con piel, la zanahoria y el huevo. Añadiremos un buen puñado de sal. A los 10 minutos saca el huevo a un agua fría para que se pueda pelar mejor después. A los 20 minutos sacaremos la zanahoria que ya estará cocida. Cuando estén cocidas, sacamos las patatas, dejamos todo templar. Una vez haya enfriado la verdura, pélala y córtala en cuadritos. Las piparras y las aceitunas también bien picaditas. Y vamos a preparar la mayonesa de huevo, añadiendo en el vaso de la batidora aceite de girasol, aceite de oliva virgen extra, un huevo entero a temperatura ambiente, un poquito de sal, un poquito de pimienta, un chorrito de vinagre de vino y un chorrito de zumo de limón. Además le voy a añadir un poco de aceite del propio bonito. La voy a rebajar un poco con el agua de las aceitunas.
Mezcla todo hasta que se integre por completo. Y ahora metemos a enfriar en la nevera durante media hora. Serviremos la ensaladilla fría, pero no helada. Y vamos a decorar con unas aceitunas, unas anillas de piparra o guindilla y unas láminas de bonito por alrededor. Choricillos al infierno, la tapa más fácil del mundo. Coloca los choricillos en tu cazuela. Añade una buena cantidad de alcohol de 96 grados y es importante que sea alcohol de 96 grados y no otro alcohol. Y no te preocupes porque el alcohol se va a evaporar y va a desaparecer el sabor a alcohol. Enciende la llama y ve girándolos hasta que estén cocinados. Cuando se consuma el alcohol y se apague la llama, ya están listos. Pimientos de padrón o padroncitos fritos con jamón. Lo primero que haremos será cortar daditos de jamón y los pondremos a sudar en una sartén con un par de dientes de ajo machacados. Cuando el jamón haya soltado suficiente grasa, vamos a añadir los pimientos del padrón. Vamos a rehogar el conjunto a fuego medio hasta que los pimientos estén totalmente cocinados. Cuando los pimientos estén bien blanditos, sírvelos recién hechos. Espolvorea unos granos de salpiedra y añade un buen chorrito de aceite de oliva virgen extra. Patatas revolconas. Lo primero que tenemos que hacer es poner a cocinar las patatas con piel partiendo de agua fría y un buen puñado de sal. Las cocinaremos hasta que estén bien blanditas y lo sabremos pinchándolas con una puntilla. Saca las patatas cuando estén bien cocidas. Las dejaremos templar. Una vez las patatas han templado, pélalas. Corta el chorizo a rodajas y la panceta a cuadritos. En una sartén con una gota de aceite vamos a sofreír el chorizo y la panceta y luego la retiraremos. Añade un poquito más de aceite y sofríe los pimentones, el dulce y el picante. Dale una vuelta muy ligera para que no se queme y trocea la patata sobre el aceite. Rehoga la patata hasta que se desprenda completamente de las paredes y añade un poquito de sal. Emplata bien caliente. Termina tus patatas revolconas colocando láminas de panceta por encima de las que freímos al principio y rodajitas de chorizo frito. Gambas al ajillo. Lo primero que vamos a hacer es pelar muy bien las gambas y quitarles la tripa. Pela y filetea abundante ajo. Necesitamos perejil fresco recién picadito. Para hacer las gambas al ajillo vas a necesitar una cazuelita de barro como esta o de metal apta para el fuego directo. Vamos a añadir un buen chorrito de aceite de oliva virgen extra y vamos a ir ya calentando nuestra cazuela. Vamos a añadir el ajo al aceite y esperar a que empiece a bailar, o sea, a freír. Además, añadiremos
guindillas de cayena. Si te gusta más picante, pues pones más, y si no menos. Yo pondré 2. Sazonaremos muy bien nuestras gambas. Cuando el ajo empiece a dorar, echa las gambas. Asegúrate de que están bien cubiertas con el aceite. Y ponles un platito encima. Y ya las puedes retirar del fuego. Sírvelas bien calientes, espolvoreadas con un poco de perejil recién picado. Y en unos segundos las gambas ya estarán cocinadas y bien calentitas. Los pimientos de Padrón, unos pican y otros no, así que me la voy a jugar. Este no pica. ¡Ay, qué rico! Y con jamoncito. ¡Qué bueno! Espectacular. A ver la ablandada. Cremosa. Tómala a temperatura ambiente, hazme caso. Madre mía. ¡Qué potencia! No te digo nada ya. Con las patatas revolconas, con el choricito, con la panceta. Una cañita, por favor. ¡Ay, qué rico! Gambas al ajillo. Esto es un clásico. Ese picorcito. ¡Qué finas son! Y ahora alguno dirá, el Guillera se come un chorizo y se ahoga. No. Primero pruebo la ensaladilla. ¡Ay, qué fresquita! Y ahora el chorizo. Nos vemos en el próximo vídeo. Dime en los comentarios cuál es tu tapa preferida.